Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Saludos a nuestros oyentes. ¿Están listos para una dosis de Eurodosis? Presenta Andrea Tovar y les doy la bienvenida al episodio 11, donde hablaremos sobre los 40 años de la adhesión de España en la Unión Europea. Junto a mí también tenemos a mi compañera Irene. Hola a todos, soy Irene Jara y es un placer estar hoy aquí. Hoy estamos muy bien acompañadas por el profesor y doctor en Geografía, Héctor Martínez Sánchez Mateos. Hola, el placer es mío, chicas. Encantado de estar aquí con vosotras. Para comenzar, ¿qué te parece si ponemos un poco en contexto a nuestros oyentes? Cuéntanos, ¿cómo era la situación geopolítica de Europa en los 80? Europa está en los años 80 en plena efervescencia en diferentes frentes. Y la Guerra Fría, uno de los escenarios calientes o templados de la Guerra Fría, pues fue el denominado telón de acero por nombre que dio Winston Churchill. Es esa década en la que la entonces Comunidad Económica Europea, el protagonismo absoluto en el contexto europeo. Cae el muro de Berlín, esto es uno de los elementos que va a ir agotando también al Pacto de Varsovia. Al final de la década, la Comunidad Económica Europea afrontará un proyecto en el cual ya intentará insertarse como la única referencia política en el continente. Cuando hablamos de España, a nivel el político y demás, ¿cómo era la situación? En 1982 se produce la victoria del Partido Socialista y muchos autores consideran que esas elecciones son las que certifican de alguna manera el final de la transición, ¿no? En el momento en el que un partido de izquierdas toma el poder por las elecciones en el país, entonces se considera que la transición finaliza. Y los años 80 son de alguna manera la consolidación de España como un país de pleno derecho en el escenario internacional. Uno de los elementos protagonistas de ello es la entrada en la Comunidad Económica Europea, que de alguna manera valida a la incipiente democracia española en el contexto continental y en el contexto internacional. Por lo tanto, para España fue primordial incorporarse a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué actores crees que fueron los más relevantes en la negociación del tratado? Bueno, yo creo que fue un proyecto de Estado. Es algo ahora mismo que nos puede parecer de ciencia ficción, ¿no? Pero creo que hubo un consenso prácticamente, no unánime, porque la unanimidad no existe, pero hubo muy pocos agentes de España, políticos, económicos, sociales, culturales, que no estuvieran comprometidos con entrar en la Comunidad Económica Europea. Y creo que esto fue una de las cosas fundamentales, ¿no?, para poder entrar. Y por parte de la Comunidad Económica Europea, ¿qué intereses crees que tenían para incorporar a España y a Portugal? Bueno, ampliar mercado, claramente. Y luego dos países que en aquellos momentos tenían un perfil, siempre se ha hablado, ¿no?, de la posición de España dentro de lo que ahora es la Unión Europea, dentro de lo que es la Comunidad Económica Europea en su momento. Y siempre hemos percibido como esa velocidad menor o como ese segundo peldaño. Pero la realidad es que la península ibérica, desde el punto de vista geoestratégico para la Comunidad Económica Europea, es un elemento fundamental, porque no nos olvidemos que Portugal es la fachada al Atlántico, que España es la puerta al Mediterráneo. La península ibérica es el espacio de la Unión Europea continental, de la Unión Europea que está más cercano a África también, y luego tanto Portugal como España son dos puertas de comunicación preferentes con América Latina, tanto en el ámbito lusófono como en el ámbito hispano. Entonces, desde el ámbito geoestratégico, la península ibérica en su conjunto era un elemento de gran interés para la Unión Europea, para no cerrarse a un mundo excesivamente anglosajón o excesivamente europeo central, por así decirlo. Es la apertura al sur, es la apertura a un Atlántico complementario a Estados Unidos, entonces por esa parte. Y luego desde el punto de vista económico, pues ya eran países que venían funcionando en economías normalizadas de mercado por 10 años, con estructuras políticas en consolidación, como he dicho antes, con sus respectivas transiciones, y que lo previsible era que fueran a desempeñar un papel mejor, es decir, que mejoraran su rendimiento económico, con lo cual yo creo que al final era una solución óptima para ambos. Entonces la Unión Europea busca esas cosas, yo creo. Hay algo que me llama mucho la atención, porque al final me gustaría saber qué papel jugó la OTAN en paralelo a la entrada a la Comunidad Económica Europea. No creo que llegara a jugar un papel muy relevante, ¿no? Al final la OTAN ha desempeñado, o en esos momentos probablemente era el ámbito desde el punto de vista de la defensa, o sea, desempeñaba el papel de defensa para los países de la Unión, que es algo que en estos momentos es lo que está, no en debate, pero sí que forma parte de los debates, de las reflexiones y de las conversaciones, ¿no? Es decir, que ahora que se habla de la autonomía estratégica de la Unión Europea, que es un concepto que en los años 80 no estaba, es decir, esto no estaba presente en el año 86, porque
que la estrategia pertenecía a la OTAN. Y recordar lo que he dicho al principio, que al principio de los años 80 estamos en el mundo bipolar, estamos dentro de la Guerra Fría y la OTAN es un activo de la Guerra Fría y es uno de los contraposición al Pacto de Varsovia. Entonces, en Europa se era OTAN o se era Pacto de Varsovia o se era no alineado, como Yugoslavia, ¿no? Pero en general hay dos bloques. La Comunidad Económica Europea florece, crece, dejando ese ámbito de lado y centrándose en aspectos fundamentalmente económicos, políticos y luego sociales y culturales, ¿no? Entonces, la Comunidad Económica Europea crece como comunidad económica y europea. Entonces el ámbito de la seguridad se deja de lado. Yo creo que a la OTAN no le preocupaba para nada que dos países que formaban parte de la alianza entraran dentro de la Comunidad Económica Europea, porque de alguna manera reforzaba su protagonismo dentro del bloque occidental. No se percibía como algo negativo o que fuera incompatible. Al contrario de lo que ocurre ahora, probablemente porque la agenda de Estados Unidos ahora mismo es un poco diferente. Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues ahora sí que es cierto que se están revisando un poco los posicionamientos en todos estos ámbitos, ¿no? Pero en el momento yo creo que no había mayor discurso ni debate. ¿Y cómo crees que la Unión Europea en la actualidad ha influido en la política exterior española? Es que la política de los países miembros no se puede aislar de la política de la Unión Europea porque son dos vasos comunicantes. La estructura de gobernanza de la Unión Europea y de los países miembros está muy interrelacionada y muy imbricada. Es cierto que los países miembros tienen intereses y que entre esos intereses la política exterior es probablemente el ámbito en el que más celo y más competencias guardan. Es decir, los países miembros han sido, son y probablemente sean muy celosos con su política exterior, ¿no? Y es una de las dificultades para que la Unión Europea adquiera un perfil global con unos códigos geopolíticos globales activos en esta materia. Aún así, influye en todo lo que es la transposición de toda la normativa europea, que de alguna manera acaba teniendo influencia en sectores económicos, en ámbitos políticos, en aspectos sectoriales. Es decir, aunque no lo haga de una forma explícita o directa sobre las líneas de la política exterior, lo hace a través de las políticas sectoriales que en definitiva tienen luego una presencia en el ámbito exterior. Comercio, mercado, intercambios. Pero como digo, desde mi punto de vista, o como yo trabajo estos temas, a mí me resulta muy difícil disociar. Y luego, ¿cuáles han sido desde una perspectiva de 40 años los mayores beneficios y retos geopolíticos que ha enfrentado a España como miembro de la actual Unión Europea? Creo que España, la modernización de la economía española y la situación en la que nos encontramos sería imposible sin haber entrado en la Comunidad Económica Europea. Decir esto creo que es incluso una obviedad. Desde la aplicación de los fondos estructurales al principio, con los que España afrontó una remodelación de infraestructuras, de transporte. Creo que España se benefició en una primera etapa de ser un país que tenía un porcentaje de ingresos por debajo del promedio europeo, y en aquel momento en la Europa de las 12 estrellas de la bandera, que ya se quedó la bandera con las 12 estrellas, pero cuando entran España y Portugal, la Comunidad Económica Europea está compuesta por 12 países. Pues España y Portugal se beneficiaron mucho de estos fondos estructurales y luego de los fondos FEDER, que aún hoy con los Next Generation también, aunque hay sus dificultades para aplicar estos fondos cada vez más, pero España se sigue beneficiando, pero en una primera etapa hasta el año 2000 es fundamental. Es decir, la modernización de la economía española y del sector económico sería fundamental. ¿Qué retos ha afrontado? Yo creo que fundamentalmente España creo que ha tenido siempre un papel muy importante a la hora de cohesionar, coordinar o aunar en Europa. Creo que los diferentes gobiernos que ha tenido España en este periodo, y creo que la actitud que siempre ha tenido España en su participación en la Unión Europea ha sido siempre bastante proactiva y ha sido siempre bastante cohesionadora. No hemos sido un país conflictivo, creo que se nos percibe como un país que siempre ha remado hacia fortalecer la unión. El mayor reto que se afrontó fue la Constitución Europea, el malogrado proyecto de la Constitución Europea, en la que se situó España, se eligió como el primer país grande en someter la votación, y esto era también una manera de reconocer que España normalmente respondía, ¿no? Porque se buscaba un sí, claro, y entonces se entendía que de los países reto, de los países grandes de la Unión Europea en aquel momento, en España se podía encontrar el caldo de cultivo para este sí. Entonces digamos que España siempre ha afrontado esto con esta perspectiva.
siempre ha estado la percepción. España siempre estaba ahí como en una especie de segundo peldaño detrás de todo, de estos líderes, ¿no? Cada uno con sus perfiles, pero España siempre se ha percibido y nos hemos percibido como país en una segunda posición, en un escalón por debajo de estos. Esto se intensificó con la crisis y creo que esto es un poco, ha sido el mayor reto que ha tenido España, ha sido mantenerse, entrar en el euro, que en su momento fue complicado, conseguir entrar en el euro y luego mantener de alguna manera la cohesión dentro del país en los momentos de mayor crisis económica, fundamentalmente la crisis de deuda 2012, 2011, 2012, 2013, en cuales España tenía una percepción muy negativa en el contexto europeo y en España también se empezó a desarrollar un sentimiento hacia Europa negativo por algunas opiniones que algunos líderes europeos estaban vertiendo de España en esos momentos, ¿no? Yo te quería preguntar, porque es que se nos ha hablado alguna vez en alguna charla, también en el contexto de Castilla-La Mancha, sobre las situaciones que se han dado sobre el tema de la productividad y que había como topes a la productividad de productos del sector primario en sí, España la PAC. Y demás. Todo PAC. Esto es la PAC. En concreto en Castilla-La Mancha, claro, porque una cosa que yo muchas veces incido es que los países no son monolíticos, no son estructuras únicas y unívocas, sino que los países son diversos, todos, y cuanto más grande es un país, más diverso es. Entonces, no todas las decisiones benefician al 100% de un país, es decir, no todas las políticas que se implementan son bien acogidas por el 100% de la población de un país porque irremediablemente beneficiará más a unos, a otros les dejará indiferentes y a otros a lo mejor les perjudica. Y una de las políticas que ha tenido más impacto en la Unión Europea es la PAC, la Política Agraria Común, porque España en los años 80, cuando entra España, es un país que dentro de lo que es el contexto de la Comunidad Económica Europea en los años 80 y dentro de la Unión Europea actualmente, tiene un peso del sector agrario mayor que otros, porque el sector agrario ha tenido una importancia más relevante en España que en otros países de la Unión Europea y aún hoy lo tiene, a pesar de que es el sector que menos peso tiene en el Producto Interior Bruto. No obstante, es un sector muy importante y hay algunos ámbitos dentro del sector primario que son estratégicos para la agricultura mediterránea, producción de vino, de aceite, son muy importantes y España ocupa un lugar destacado en el contexto global en estos productos. Entonces, la política agraria común ha impactado muchísimo el campo español y Castilla-La Mancha, que dentro de España es una de las comunidades autónomas que tiene un perfil más agrario, siendo también en Castilla-La Mancha sector más minoritario de los tres, ha tenido un impacto muy fuerte. ¿En qué se cultiva? ¿En cómo se cultiva? Y como me preguntaba Irene, ¿en cuánto se cultiva? Porque la política agraria común ha tenido diferentes fases. Entonces, por sintetizarlo mucho, en los años 90, cuando España entra en la Unión Europea, lo que funciona es una política en general de compensación de rentas. Es decir, lo que busca la Unión Europea en ese momento es compensar las rentas de los agricultores europeos. Es decir, los agricultores europeos tienen una estructura de la propiedad más fragmentada que no puede competir con las grandes economías agrarias de los países que fueron colonizados y que tienen grandes propiedades y grandes explotaciones, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos con el cinturón cerealista. El grano, o sea, la agricultura cerealista en Europa es fundamentalmente de Europa central, ¿no? En estos momentos Polonia, Alemania, pero bueno, fundamentalmente Polonia. No pueden competir con estos precios y no pueden competir con estas estructuras. Entonces, la Comunidad Económica Europea lo que hacía era compensar. Como el producto europeo era más caro, pues lo que hacía la Unión Europea era compensar la diferencia de precio a los agricultores para que pudieran vender al precio del que vendía más barato o del que vendía en la Unión Europea, para que el grano europeo tuviera. Entonces, esto cambió en los años 90, porque esto lo que generó es un productivismo, es decir, lo que le interesaba a la agricultura era producir mucho porque se lo compensaban. Entonces, se buscaba producir mucho. Entonces, en los años 90, la Unión Europea gira y cambia la PAC y la modifica, la estructura de compensación, por una estructura de seleccionar ámbitos más estratégicos para el cultivo. Y esto generó muchas tensiones en el campo. Y entonces esto ya empezó a generar un desasosiego en el campo español y en el campo castellano-manchego y una cierta animadversión. Y es cierto que el sector primario a la Unión Europea no la ve con tan buenos ojos como yo he comentado al principio. Y siempre miran con un poco de recelo porque la PAC, siempre a ver que van a renovar la PAC, ahora están en negociaciones precisamente para renovar el próximo periodo de la PAC y siempre pues como que se afilan las espadas, ¿no? Cuando llega la negociación de la PAC. Porque es verdad que la PAC es uno de los grandes presupuestos de la Unión Europea en estos momentos, siempre lo ha sido, es uno de los espacios de gasto y de inversión más importantes y los agricultores dependen de qué prioridades se ponen ahí y qué se escribe ahí, cuáles son los cupos de producción y qué es lo que se puede producir.
pero que sí que es cierto que el sector primario es más crítico con la Unión Europea y percibe también por todo el tema burocrático que a veces sale también en las conversaciones, ¿no? Es decir, los requisitos burocráticos para dar a las ayudas de la PAC y todo. Cada vez nos vamos acercando un poco más a lo que es el día a día y me gustaría saber más o menos al día de hoy qué retos enfrenta España, la Unión Europea, desde una óptica geopolítica, porque al final estamos en un mundo muy cambiante. Bueno, pues fundamentalmente tener una capacidad de acción de alguna manera, si no unificada, consensuada o de alguna manera armonizada, vamos a decir armonizada, por poner otra palabra que no esté por poner una palabra diferente a la que se suele utilizar. Porque en estos momentos en materia de política exterior y en materia estratégica cada país tiene sus intereses. Es cierto que no todos son compatibles al mismo tiempo, es decir, hay intereses estratégicos en el escenario internacional que no van a confluir entre los diferentes países, entonces esto siempre va a generar tensiones en el seno de la Unión y dificultades evidentes a la hora de poder establecer lo que algunos llamarían una política exterior europea. Entonces, aunque existe ahora Mrs. PESC, Política Exterior y de Seguridad de la Comunidad, que es una posición que es la posición que ha estado ocupando hasta fechas recientes Josep Borrell, entonces el reto es mantener una identidad común en el escenario internacional. Mantener o tener una identidad y un comportamiento político. ¿Se va a poder conseguir? Es complicado. Creo que la línea va en esa dirección y sería de alguna manera el reto fundamental. Y España en particular, lo que tiene un poco es hacer valer sus ventajas iniciales. Es decir, ese espacio mediterráneo, esa conexión con el sur, esa conexión con América Latina, seguir siendo protagonista en esas relaciones. Que ahora, por ejemplo, con el tema del gas también se ha revelado como importante, ¿no? Que el gaseoducto, los gaseoductos que vienen de Argelia y de Marruecos puedan ser alternativa al gaseoducto Nord Stream 2 y conexión con Rusia, ¿no? En un momento de crisis. El tema de la isla energética que también hemos experimentado en nuestras carnes, ¿no? La conexión con Europa pues es otro elemento importante, es decir, mantener la individualidad dentro de lo que es el posicionamiento de la península en el contexto europeo, al mismo tiempo que integrarse de una mejor manera en las dinámicas de la Unión Europea. Este sería el reto de España. ¿Y crees que este modelo que se firmó en el 85 en España, crees que podría servir de referencia para futuros candidatos como Ucrania o los Balcanes? El mundo ha cambiado mucho, yo creo, y ahora tenemos el euro. Creo que el espíritu puede valer, pero claro, yo no sé si en este caso los contextos importan, no sé si más, pero probablemente al mismo nivel que se redacte, que el texto literal, ¿no? del Tratado de la Unión. Entonces yo sí que creo, sin ser un experto en la materia, porque aquí probablemente alguien de derechos pueda dar una respuesta mucho más corta y más contundente, pero desde mi punto de vista, con una visión más integral, lo que en ese momento primaba era el interés por hacer crecer una idea dentro del continente, ¿no? El interés por hacer crecer un mercado, por hacer crecer un espacio cultural, por incorporar también a una serie de países que habían tenido una experiencia política diferente, también resultado de los tumultos del primer tercio del siglo XX, ¿no? De alguna manera España y Portugal fueron países que han experimentado una línea histórica divergente a otros países de la Unión Europea, países europeos actuales, pero que de alguna manera pasaron su travesía por el desierto, vamos a decirlo así, eufemísticamente. Digamos que lo que primaba era construir un futuro común, que de hecho ha sido un eslogan de la Unión Europea en varios momentos, ¿no? De construir un futuro común. Y el concepto de común, que ha estado siempre tanto en el nombre de la Unión como en los eslóganes. Aparte, creo que sí que se tiene que recuperar, no simplemente el buscar de una forma fría cuáles son las ventajas y los inconvenientes de incorporar o no incorporar a determinado país. También es cierto que se están escuchando voces en las cuales también dicen que en algún momento dado se tiene que acotar hasta dónde puede crecer la Unión Europea, ¿no? Porque hay solicitudes de adhesión que ya están fuera de Europa. El debate está ahí, el debate es hasta dónde puede crecer la Unión Europea y bajo qué conceptos debe crecer la Unión Europea. ¿De qué sirve la experiencia del año 85? Pues yo creo que precisamente en esta voluntad, ¿no? Los tratados en sí yo creo que pertenecen a ese momento histórico donde existía una correlación de fuerzas y existía una situación y un contexto y probablemente no sirvan. ¿Qué legado te parece el más significativo de estas 4 décadas como miembros de la Unión Europea? En estas preguntas en las que dice ¿qué es lo mejor, ¿no? ¿O con qué te quedas, ¿no?
no me surgen grandes ejemplos a nivel, me surgen experiencias personales. Por ejemplo, Erasmus. La primera idea que me viene a la cabeza cuando me haces una pregunta de este tipo de ¿qué es lo que más tal, no sé qué? Viene mi experiencia personal, ¿no? Mi experiencia en Bruselas, mi experiencia con organismos de la Unión, proyectos de investigación que hemos desarrollado en la Unión. Entonces, proyectos en los que he podido conocer y colaborar otras universidades, intercambios, estancias, poder moverme con libertad, el espacio Schengen. O sea, me quedo con una idea en la cual yo, particularmente y personalmente, he construido una identidad europea paralela a la española y paralela a local que puedas tener, ¿no? De yo soy de mi pueblo, ¿no? Lo que dice la gente, no, el pueblo. Yo me reconozco como un producto de la Comunidad Económica Europea. Yo recuerdo, yo estaba en el colegio cuando España entró en la Comunidad Económica Europea. Recuerdo las campanadas de Nochevieja, como en la televisión española todo el programa estaba todo dedicado a que entrábamos en la Comunidad Económica Europea, con referencias constantes, que a mí ya casi... Y a partir de ahí hasta la fecha de hoy he construido una identidad europea, con Erasmus, con intercambios, con proyectos de investigación, con colaboraciones académicas. Mi mundo laboral es el mundo académico, entonces congresos, reuniones, contactos, intercambios. De alguna manera considero que por encima de mi identidad española está una identidad europea que en mi caso sí que la he ido componiendo. Entonces yo me quedaría, yo creo que eso, que es una cosa personal, pero es lo que a mí me ocupa más la cabeza. Creo que se ha construido esta identidad. Bueno, pues me parece que el podcast está ya llegando a su fin y nada, quería agradecer al profesor Héctor por acompañarnos y darnos una perspectiva tan interesante sobre estos temas. Gracias a quienes nos escuchan. Esto fue Eurodosis, episodio 11. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.